Bienvenido, bienvenida. Tras un primer contacto con Lazarus, con la herramienta de código abierto alternativa a Delphi, vamos a avanzar un poco más, viendo cómo podemos mostrar textos o pedir textos usando ventanas de diálogo. En nuestro primer contacto habíamos creado un único formulario y en él teníamos casillas de introducción de texto, etiquetas para mostrar textos, botones para interaccionar. En esta ocasión lo que veremos es cómo mostrar una ventana, lo que llamamos una ventana de diálogo, en la que o bien aparezcan textos, típicamente avisos, o bien aparezcan casillas en las que el usuario pueda introducir una respuesta. Y para ello nos vamos a ayudar de varias órdenes. Vamos a ver por una parte la orden showMessage, que va a ser la forma más sencilla de mostrar una ventana de diálogo con un texto. Pero también habrá una mucho más evolucionada que será messageDialog, que será mucho más personalizable. Y como formas de introducir texto tendremos un inputBox, que será digamos la más básica, pero que tiene ciertas carencias, con lo cual hablaremos también de un inputQuery que solucionará esas carencias. Para ello me he creado un proyecto vacío, un formulario que no tiene absolutamente nada, en el que añadiré un botón para ir haciendo pruebas. Y vamos a empezar por showMessage, cuya definición es algo parecido a esto. Es un procedimiento que va a recibir un único parámetro que es un texto, una cadena de texto, un string. De modo que un ejemplo de su uso podría ser decir quiero que me muestres un mensaje que es bienvenido. Vamos a verlo. Comenzamos, como ya hemos adelantado, por incluir un botón. Voy al componente button, hago un clic, hago otro clic y desde el inspector de objetos afino detalles como su caption, que puede ser por ejemplo simplemente púlsame, y su nombre, que en vez de button 1 puede ser por ejemplo bt, prueba. Y ya sabes, el evento más habitual de un botón será el evento clic, y si hago doble clic en él, será el que me proponga crear código. Si no, yo podría desde la pestaña de eventos, en esta parte del inspector de objetos, decir voy a indicarte cómo quiero que se comporte el evento click y podría elegir desde aquí algún procedimiento que ya hubiera creado anteriormente. Pero insisto, voy a hacerlo de la forma que me parece que es la más sencilla, que es doble clic en el botón. De paso vamos a cambiar el tipo de letra. Voy al botón derecho, opciones del editor, y en visualizar debería tener por aquí el tipo de letra, aquí está Courier New, vamos a cambiarla por una como la lúcida console o alguna que sea un poco más densa y se lea un poco mejor. Vale, así debería ser más fácil de ver en el vídeo. Pues a lo que iba. Vamos a lanzar una primera ventana de diálogo. Y lo hacemos con la orden showMessage, a la que le indico qué texto quiero mostrar. Si ahora lanzamos el programa, al pulsar el botón debería aparecer una nueva ventana que me diga hola. Y ya tenemos la ventana de ejecución, la puedo acercar a la zona central de la pantalla y si pulso el botón aparece una ventana de diálogo muy fea con el nombre Project 1, que es el nombre temporal que tiene mi proyecto, con el texto hola y con un botón de OK. Si queremos mejorar eso, vamos a la siguiente orden. Y esa segunda orden, como ya habíamos adelantado, es messageDLG, abreviatura de Message Dialog, diálogo de mensaje. Y su formato es mucho más complejo. Es una función que devuelve un número y que recibe un texto, que es el mensaje que queremos mostrar, un indicador de qué tipo de diálogo queremos, un indicador de qué botones queremos y opcionalmente, no lo usaremos en general, un contexto de ayuda, pero la ayuda es algo que vamos a esquivar por ahora. Un ejemplo de su uso podría ser algo parecido a esto, es decir, quiero obtener una respuesta que sea un mensaje que diga, ha habido un problema, ¿quiere usted guardar los datos? El tipo de diálogo va a ser tipo error y los botones que quiero van a ser OK y cancel, o sea, botón de aceptar, botón de cancelar. Y no quiero contexto de ayuda, con lo cual le indico como último parámetro un 0. Vamos a probar eso y luego vemos con detalle qué tipos de diálogos tenemos, qué tipos de botones tenemos, qué tipos de respuestas podemos obtener. En mi proyecto voy a hacerlo a continuación, va a aparecer una ventana y luego otra, con lo cual digo ahora quiero un message dialog y nos aparece una ayuda que nos recuerda las distintas variantes. En principio
Lo primero es el texto. Pues, por ejemplo, debemos proseguir, entre comillas, perdón, comillas simples. Siguiente detalle. Perdón, estaba pensando en el texto. Lo primero debe haber sido el caption, lo que aparece en la parte de arriba de la ventana. Podría ser, por ejemplo, la palabra aviso, ahora ya sí. Entonces, aviso, debemos proseguir. Ahora tendré que indicar qué tipo de diálogo es, y para eso tenemos varias constantes que empiezan por MT. Si pulso control espacio, me dice cuáles tengo. Tengo un confirmation, un custom, un error, un information, un warning. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, que sea un warning, un mensaje de aviso. Y ahora comentaremos las ideas básicas de cada uno de ellos. Luego a continuación los botones. Y para eso pondremos MB y nuevamente si pulso control espacio, me sugiere todos los que tengo. Por ejemplo, podríamos indicar un sí o un no. Si debo proseguir o no debo proseguir. Pues podemos poner yes. Y me sugiere que tengo un yes, un no, un yes, no, cancel. Vamos a poner, por ejemplo, yes, no. Ayuda no queremos. Insisto, es un detalle un poco más avanzado. Pues de esa forma yo lanzaría la ventana. Realmente todavía no estoy guardando este valor en ningún sitio, no estoy aprovechando el valor que devuelve. Pero vamos a ver la apariencia que tiene. Pulso el botón y primero me aparece mi hola de antes, mi show message aburrido. Si digo que OK, ahora aparece ya algo un poco más detallado. Me aparece el mensaje, el caption que yo había previsto, el de aviso. Me aparece el texto detallado que yo he indicado, el debemos proseguir. Me aparece un icono representativo del tipo de diálogo que yo haya indicado, ahora veremos cuáles. Y me aparecen los botones que yo he pedido, un yes o un no. Nos falta el que si yo digo que yes, realmente eso se analice. Y para eso me puedo crear una variable que se llame resultado, que sea un entero. Guardo el resultado y ahora lo comparo con, igual que tenemos el mbYes, mbNo, tenemos un mr de modal result, resultado de una ventana modal. Una ventana modal es un tipo de ventana de diálogo que interrumpe por completo el programa, que aparece y hasta que no respondamos no permite que el programa siga. Pues yo diré, si mi resultado resulta que es igual a mryes, en ese caso, por ejemplo, pues podemos usar el showMessage de antes y podemos incluso añadir un else que diga en caso contrario y vamos a probarlo. Nuevamente pulso el botón, me aparece mi hola. ¿Debemos proseguir sí o no? Si digo que sí, me dice que he aceptado. Reintentamos para decir que no. Y ahora me dice que hemos rechazado. Pues como puedes ver, a cambio de ser un poco más complejo de usar, un message dialog es mucho más versátil que un show message. Vamos a echar un vistazo rápido a qué tipos de ventanas tenemos, qué tipos de botones tenemos. Pues bien, por una parte, como tipos de ventanas, tenemos MT Warning, que es el que hemos usado en esta ocasión, tipo de aviso. Tenemos un MT Error, que mostraría un icono que es una X roja, un MT Information, que mostraría una Y, un Confirmation, que muestra una interrogación, un Custom, un a medida, un especial que no mostrará ningún icono, de modo que nosotros podemos elegir el que más nos interese en cada ocasión. En cuanto a botones, tenemos por una parte botones como Yes, No, OK, Cancel, Abort, o sea, sí, no, aceptar, cancelar, abortar, reintentar, y además combinaciones con ellos. Por ejemplo, tenemos el Yes, No que hemos usado antes, o un Yes, No, Cancel, o un OK, Cancel, o un Abort, Retry, o un Abort, Retry, Cancel. Los valores compuestos como ese Yes, No, Cancel también se pueden indicar de otra forma, pero es un detalle un poco avanzado que vamos a esquivar por ahora. Y lo que nos interesa es que eso devuelve un valor. Y ese valor va a ser similar al de los botones, pero con MR en vez de MB. Usaremos MRYes, MRNo, MROK, MRCancel, como en el ejemplo que acabamos de ver. ¿Y qué hacemos si el usuario tiene que introducir datos? Pues nuevamente tenemos un par de alternativas, o al menos dos especialmente importantes. Por una parte tenemos un input box. El input box es una función que devuelve una cadena y que recibe tres cadenas. El texto que queremos que aparezca en la ventana del caption, el mensaje como tal y el valor por defecto que queremos que aparezca escrito en la casilla en la que el usuario va a escribir cosas. Por ejemplo, podríamos al usuario preguntarle de qué país es
y dar por sentado que es de nuestro país, en mi caso de España. El usuario podría perfectamente cambiar ese valor por cualquier otro, pero si es de España ni siquiera tiene que escribir nada, pulsa intro y ese valor es el que se guarda. Vamos a comprobarlo. Ahora yo voy a tener dos variables, tenía mi resultado que era un integer, ahora voy a tener otro que puede ser, por ejemplo, una respuesta, que va a ser de tipo string. Y entonces para mi respuesta va a ser el resultado de un input box. Y me recuerda primero caption, luego prompt, luego default. Caption, pues puede ser, como he puesto antes, registro o cualquier cosa que le avise de en qué parte del programa está. Comillas simples, la inercia de otros lenguajes. Luego, el texto, pues, como en el ejemplo de antes, indique su país. Los acentos ya sabes que pueden ser problemáticos según el caso. Aquí, como ya no estamos en consola, deberían ser menos problemáticos. Y luego, el valor por defecto. Insisto, en mi caso voy a poner, por ejemplo, que España. Y vamos a hacer que nos muestre ese resultado. Y nuevamente lo haremos con un show message. Feo, pero que al menos funcionará rápido y sin complicarnos. Voy a decir que me muestre como mensaje el valor de esa respuesta que ha introducido el usuario. Podemos incluso dejar esto de aquí de momento comentado. Y así vamos un poco más rápido por ahora. Comento desde el show message hasta justo antes del input box. Y así directamente en cuanto pulse el botón me preguntará que elija un país. Vamos a poner, ya que estamos, mayúsculas y minúsculas lo más legibles posibles y lanzamos, vamos a verlo. Y aquí tengo mi formulario con mi botón púlsame, pulso y me dice indique su país, me propone España y aparece arriba el caption que habíamos indicado que era registro. Si yo digo que OK, me debería decir que he dejado España. Y aquí lo tenemos. Si lo cambio, por ejemplo, ahora mi país no va a ser España, sino México, me responde que México. Y si cancelo, toma el valor por defecto. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Habrá veces que yo prefiera saber de forma explícita que el usuario ha cancelado. Y en ese caso, el input box se queda corto y vamos a ver nuestra última función de este estilo de hoy. Y esa última función va a ser una llamada input query. Nuevamente con un formato algo más complejo que antes. La idea está en que en este caso lo que nos devuelve es un booleano. Y ese booleano será true si el usuario ha aceptado y será false si el usuario ha cancelado. Un detalle avanzado que pasamos por alto cuando hablamos de procedimientos y funciones es que este parámetro, lo que se llama un parámetro por referencia, es una variable que entra al procedimiento, o en este caso a la función, y que el usuario puede modificar y su valor sale modificado. De modo que un ejemplo de su uso podría ser, por ejemplo, decir, pues, quiero que me digas un nombre, pero en vez de pasar un valor por defecto, paso una variable. Y si eso me devuelve false, quiere decir que el usuario ha pulsado el botón de cancelar, en vez del botón de aceptar, con lo cual ese nombre no debería fijarme en él, no debería tomar su valor. Y para probarlo me puedo crear una variable más, que puedo llamar, por ejemplo, aceptado o algo así, que va a ser booleana, de modo que diría ese aceptado, ese true o ese false, va a ser el resultado de un input query, y como siempre me recuerda, ¿qué cosas quieres? Pues la primera, el caption. La segunda, el mensaje. Y ya estoy otra vez con las comillas dobles. Mil disculpas. Ahora sí, seguimos. Y a continuación, la variable en la que querría guardar ese nombre. Pues teníamos preparado un string que habíamos llamado respuesta, pues vamos a guardar en la variable respuesta. De modo que ahora diría si el usuario ha aceptado. Y podríamos abusar del show message. Y esta podría ser una forma de usarlo. Si ese input query es un booleano que vale true, es verdadero, seguimos adelante. Si no, sabemos que debemos cancelar porque el usuario ha pulsado el botón de cancelar. Vamos a probarlo. Me regaña porque he puesto una S de más. Reintentamos. Y primero me preguntará el país. Ahora voy a ser de Venezuela. Y me confirma que he elegido Venezuela. Y ahora me pregunta mi nombre.
y toma el valor de la variable respuesta. Si yo lo cambio por otra cosa, por ejemplo por Nacho, y pulso OK, me dirá bienvenido Nacho. Por cierto, aquí nos falta un espacio, no es grave. Pero en cambio, si yo cancelo, el valor que había en respuesta se ignora. Vamos a probarlo. Ahora mi país va a ser Colombia. Confirmo. Me dice que he elegido Colombia. Me dice, dígame su nombre. Insisto, toma el valor de la respuesta que teníamos antes. Y si cancelo, como devuelve false, pasamos por la segunda rama del if-else y dice que he cancelado. Pues eliminamos el comentario para que tengas a la vista todo el fuente que hemos creado. Y esta es la forma de crear al vuelo ventana del diálogo, o bien para mostrar resultados o bien para pedir datos al usuario en vez de prepararlo todo en el formulario. En ciertas ocasiones será preferible esto. En otras ocasiones, cuando haya mucha información que pedir o mucha información que mostrar, será mucho más cómodo preparar un formulario a medida para el usuario. Pero como siempre, lo ideal es que lo practiques. En este caso podría ser, habíamos hecho un programita que sumaba dos números usando Lazarus. En este caso podría ser dividir los números, pero no a través de un único formulario, sino con ventanas de diálogo. Que te pida un número, que te pida otro número, que te muestre la división. Y además lo elegante es que si el segundo número es 0, aparezca una ventana de aviso. Lo ideal es que alguna de warning, alguna de error, alguna un poco más visual, que te diga que esa división no se va a poder realizar.